primero quiero agradecer a la gente porque ya somos 300, un poquito más de suscriptores. Gracias por el apoyo que han tenido todo este año con nosotros, que empezamos en enero. Sigan suscribiéndose si es su primer episodio que miran o escuchan. Suscríbanse y ya saben que apreciamos sus comentarios, ahí los leemos, los respondemos y si acaso nos preguntan algo, así que estamos abiertos siempre a la participación, al feedback, a mantener la comunidad. Así que nada, gracias y también agradecer al invitado hoy porque hablando un poquito antes de grabar con ella me di cuenta que es más todavía una eminencia de lo que pensé. A la chica. No, nada que ver, Soy nada que ver. Laura Gutiérrez, que solo para que se lo imaginen a cómo se lo planteo, cuando yo miré tu perfil, o sea, para ver lo que haces, es como un gran párrafo, una descripción de todo lo que haces. Y sin broma, es como que solo como que 2 líneas, ¿entendido? Las otras cosas tuve que estar al lado en Google, yo como que, ay, también hace esto, ay, también hace esto, ay, también habla alemán. Pero nada, lo que lo trae aquí, el meollo del asunto es que ella es data scientist, científica de los datos, participa en varios grupos que tienen enfoque tecnológico, varios tienen la idea de incluir a la mujer en estos espacios, que es parte de lo interesante, lo vamos a hablar más adelante. Y nada, quiero que empecemos para que la gente no se asuste con toda esta información y no de miedo. Nada que ver. De la manera más básica, más cristiana, ¿qué cosa es la data science, la ciencia de los datos? La ciencia de datos, bueno, primero gracias, ¿verdad? Y no soy una eminencia, ya vamos a hablar por qué existe ese párrafo y todo lo demás. La ciencia de datos a mí me gusta explicarla de qué es el arte de hacer los datos útiles. Porque los datos, por lo menos para mí, están en todos lados. Y cuando comienzo a explicarle a la gente cómo funciona mi mente, se dan cuenta cómo veo datitos en todos lados. Como la temperatura en la que estamos, como cuántas cosas veo aquí alrededor y cada uno es un datito que voy guardando en la mente. Pero la ciencia de datos como tal lo que intenta es toda esa información que existe, todos esos datos, realmente sacarles valor y ayudar en la toma de decisiones. Entonces, en su esencia más pura, la ciencia de datos se trata de eso, de ayudar a quien sea que esté analizando esos datos a tomar mejores decisiones. O, en mi caso, a analizarlos y luego dar recomendaciones a los verdaderos tomadores de decisión en si van a adquirir un producto, si van a adquirir un proveedor o cualquier otra cosa por el estilo. ¿Y cómo, por ejemplo, cómo haces vos para conseguir esos datos e interpretarlos? O sea, inventémonos tu proceso, pues, tu tren de pensamiento, describímoslo para dar una idea de la gente de cómo funciona. Tranquilo, no vamos a inventar la rueda tampoco. Internamente nosotros usamos 4 palabritas para describir la ciencia de datos. Y internamente, así como mi grupo de amigos y compañeros de ciencia de datos son los que usamos, pero en industria, y si ustedes buscan, hay distintas maneras de dividirlo. Entonces, la primera es la recolección, es donde decía pues, de dónde salen esos datos. Entonces, hay datos internos en las empresas, por ejemplo, tu información de caja, tu información de venta, tu información de las métricas que tenés ahorita en el canal. Esos son datos internos que tenés. Pero también puedes tener datos externos, datos de la industria, datos de tus competidores. Entonces todo eso lo vas adquiriendo, sea que vos lo estás manejando. Ahorita, por ejemplo, he estado enseñando mucho a hacer encuestas y eso es una manera de adquirir datos de una manera muy fácil, porque pues vos decidís exactamente qué es lo que querés hacer. Hasta las encuestas de satisfacción después de nuestros eventos son puntos de adquirir datos. Entonces, luego de que ya lo obtenemos, que ya tenemos la recolección de datos, hay que limpiarlos, porque los datos vienen bien sucios. He encontrado cosas en las que hay edades en números negativos, que hay símbolos extraños en nuestros nombres. Sabemos que en español, pues en Latinoamérica tenemos unos nombres bien extraños a veces, entonces también tomar eso en cuenta. Luego de que ya los limpiamos o los preprocesamos, viene el análisis como tal. Y el análisis ya es todo un rollo, porque puede ser algo tan sencillo como hablábamos de en un Excel, hacer un análisis, no, hacer unas cuantas gráficas, sacar unas cuantas estadísticas de media, de promedio y todas las demás. No nos vamos a meter en eso para no confundirnos. Pero también puede ser un análisis mucho más técnico, el momento de utilizar ya inteligencia artificial, por ejemplo, que es para poder predecir, para poder categorizar datos, y que no estoy yo haciéndolo, sino que programamos a un modelo que es el que se va a encargar de aprender a tomar mejores decisiones. En este caso, aprender a predecir, aprender a categorizar, y así sucesivamente. Inclusive hasta de recomendar cosas. Y por último, que es el que a mí me gusta más, es la parte visual. Y esta parte visual puede tener
dos enfoques para mí. Está el visual como tal, como todas las gráficas que vemos, esas, ahora hay gráficas interactivas que me encanta que la gente vea porque es como más fácil y digerible cuando no conocemos muy bien, pero también existe la parte hablada, que es el storytelling, que es hacer que esos datos hablen realmente. Y muy fácilmente se hace con historia. Entonces, algo que yo he aprendido a hacer a lo largo de los años, siento yo que es a contar cuentos de alguna manera, porque estoy ahí tratando de crear mis historias en la mente de la nada, así como me dijiste ahorita, creémonos algo. Y así es, tengo que crearme a veces algo así para como explicarlo. esto más de Pictoline, me parece que han hecho una cosa así que es mi historia y de repente tiene su gatito, me imagino que sí, así de hacer. Eso es storytelling, exactamente. Okay. Que, por ejemplo, tienen una campaña publicitaria de X producto y te crean toda una historia de tienes que ser mejor por esto, tienes que ser diferente, algo así salió un día de esto, y era toda una historia de cómo podíamos ser diferentes, pero era pues un enfoque también de ese producto que estaban haciendo, tratando de promocionar, pero también el storytelling puede ser dentro de esas mismas gráficas interactivas. Entonces, si ustedes buscan en Google, por ejemplo, la explicación de qué es Machine Learning, que es la inteligencia, ¿cómo sería? Aprendizaje de máquina, la traducción, hay una página que vos vas bajando, estás moviendo el mouse hacia abajo con el celular, ¿verdad? Y va cambiando cada una de las cosas de al lado a medida que te va explicando. En la izquierda, a la derecha está todo el gráfico en movimiento, a la derecha está todo el texto como tal, y es una historia. Si tú lo lees, o sea, aunque no, tal vez no puedas llegar a entender tal vez todo, sí lo sientes como una historia. Entonces, eso es parte también, como la última parte, que ayuda al final a que tome una decisión. Porque si yo te muestro a ti mi Excel o mi análisis como tal, me vas a decir, ajá, Laura, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿qué hago con toda esa información? Sobre todo si me lo decía a mí, porque yo estudié humanidades. Esa es la broma que siempre hago hasta para repartir. Cuando llega la cuenta, o sea, como que vamos a dividirnos, como yo estudié humanidades, ustedes díganme. Nada que ver. Ya hay aplicaciones que hacen eso. Ah, pues de verdad. Sí. Oye, metes la cuenta, sí, cuántas personas, cuánto quieres dar de propina y te divide. Tenés el nombre, hoy me lo das después si no te acordás ahorita. Qué buen dato. Y si les sirve y lo comenten ahí, se lo compartimos. Ahí se lo compartimos. ¿Sabes qué? ¿Cuál es, diríamos que es la importancia de ya cuando lo aplicas esto como al marketing digital? Y hay otra cosa que vos hacías que me interesó bastante, que era el People Analytics. Sí, ese es mi favorito. La verdad, el marketing digital fue como yo entré a la ciencia de datos. Dentro del marketing digital están toda la parte de los anuncios, estos pagados, en redes sociales o en Google, en Bing, todas estas plataformas, y ahí hay muchísimos datos. Entonces, yo me certifiqué, me entrené para entender la plataforma, pero realmente el propósito era optimizar esas campañas y utilizar los datos, ver análisis de tendencia y todo lo demás para poder ir optimizando esas campañas. Eso fue como la entradita que tuve yo por lo menos al mundo de la tecnología, sí, y también fui aprendiendo de hacer páginas web, de entender un poquito qué había de fondo, cómo se hacían, cómo funcionaban, cuál era la manera más fácil de modificarlas, porque yo tenía que irlas modificando a medida que iba aprendiendo la información de las personas que iban entrando, de los usuarios. Y eso creo que siempre, inclusive es una parte de mis ejemplos muy rápidos, siempre me voy al marketing digital porque siento que todos podemos entender un poquito, todos vemos anuncios, claro, en todos lados, lamentablemente. No sí. Aunque hagamos una búsqueda, aunque estemos ahorita, por ejemplo, para salir un anuncio, entonces siempre hay anuncios. Es muy fácil. People Analytics, por el otro lado, es la parte más humana, diría yo, de donde yo he ocupado la ciencia de datos. Y tiene distintas áreas. En la que yo estuve trabajando más es en la parte de reclutamiento. Y ahí hay algo un poquito del datos, pero también algo más humano, más de nosotros como nuestra percepción. Más subjetivo. ¿Qué? Más subjetivo. Nosotros podemos ver a alguien, o sea, podemos ver aquí alrededor y decir, ok, esta persona me trae buena vibra, ¿no? Me siento cómodo con esa persona. En los datos no podemos hacer mucho eso. Pero dentro de People Analytics hay un área en el espacio de reclutamiento en la que hacemos cierto análisis, por ejemplo, a videos. Entonces ves las emociones, las expresiones de las personas en el video y te das cuenta de que hay unas personas que pueden ser muy buenas técnicamente hablando, pero tal vez no tienen esa afinidad, ese fit cultural con la empresa en la que estás trabajando. Entonces, por muy técnico que sea y que te pueda hacer todas las cosas, no iba a ser un buen fit.
Entonces, en eso estuve trabajando en el lado de reclutamiento y es una de las áreas que a mí me encanta porque es lo humano con los datos. O sea, es un mix bien bonito, sí. te da un poquito de poder que sentís como que puedes mover las cosas, pero también es muy interesante, inclusive ver más allá. Algo que me sucedió mucho en mi tiempo en el reclutamiento era de que pude encontrar personas que no necesariamente estaban aplicando a la posición que yo tenía ahí, pero para mí tenían algo. O sea, cuando yo analicé su perfil y miré como ciertas cosas, y fueron muy buenas adquisiciones para la empresa y todavía siguen ahí, por ejemplo. Y es eso, pues, tomar un poquito la parte de los datos, pero siempre la parte humana. Esa área tiene mucho como de psicología, de sociología, Sí. y los datos, y algo que tienen que saber, la ciencia de datos se puede aplicar a todo. Yo estuve trabajando en creación de productos, ahorita hablamos de marketing digital, hablamos de recursos humanos, ahorita estoy trabajando meramente en proveedores, de ver qué tipo de proveedores pueden ser mejores para un producto. Entonces, como hay datos en todos lados, puedes utilizarlo en el área que querrás. Si te interesa la medicina, por ejemplo, entonces puedes comenzar a trabajar en modelos para detectar cáncer, que ya existen muchísimo, y muchísimas otras enfermedades que podemos detectar de manera temprana al analizar algunos de los exámenes o ver ciertos puntos de datos. Yo veo datos en todos lados. Sí, te creo porque te estaba comentando que buscando sobre vos encontré una nota que dice no hace años, no sé hace cuánto, pero hace años, pero me llamó la atención que te habían preguntado por un video o algo así. Vos dijiste que habían tenido como 200 tantas reproducciones, tanto por ciento era hombre, tanto por ciento era mujer, y me dio risa solo así como, estamos hablando de datos y literalmente vino, tiró parto de datos, y, y nada, me parece súper interesante cómo de verdad tenés el cerebro todo eso bien enfocado a ver numeritos y de todo. ¿Qué sentís vos que pesa más, por ejemplo, en la parte donde tuvo recursos humanos, que si pesaban más los datos o los objetivos de la parte humana? ¿O lograbas encontrar un equilibrio? Tenía que haber un equilibrio. Sí hubieron momentos en los que ya cuando tenías que tomar la decisión final, por ejemplo, tenías 3 candidatos y quieres elegir el mejor, tal vez sí viene un poquito más la parte subjetiva de las experiencias pasadas, que nosotros las tenemos innatas, pues como te decía, el ser humano tiene una capacidad increíble de todo, de todo. Lo que le toma a una computadora entrenarse, que tampoco es tanto tiempo, pues tal vez un día o algo así, nosotros lo hacemos en microsegundos. De distinguir colores, distinguir límites entre cosas, eso lo hacemos sin pensarlo, decimos, pero sí hay un proceso ahí. Entonces creo que en recursos humanos específicamente hay un equilibrio primero, pero siempre al final, por lo menos en mi caso, sí hubo un poco más algo personal de mis experiencias pasadas, como yo miraba tal vez algunas cositas que tal vez no me hacían match aquí. Por ejemplo, ponle, estábamos buscando un nivel de inglés muy alto y esta persona tal vez estaba muy por debajo, pero cumplía todas las otras casillas que sí hacían mucho más enlace con el equipo. Por ejemplo, se iba a llevar mejor con ellos, iba a poder tal vez crecer más. Entonces, ese tipo de cosas ya la llevaba más al lado personal y de psicología y sociología, pero va a depender siempre de lo que esté buscando. Interesante. Sabes que también me llama mucho la atención de todo el mundo, la verdad, toda la gente que comparto aquí en el podcast. Me encanta cómo cuando cuentan las historias de qué lo llevó al punto donde están ahorita. Y me parece súper interesante que vos hayas optado por una carrera que no es tan común, o sea, honestamente no es tan común. No te podría nombrar a alguien más que yo conozca que haga algo que ha parecido a lo que haces vos. Y sobre todo cuando leo y me doy cuenta que vos empezaste, pues, estudiaste economía aplicada y terminaste en tecnología, que sí, ya me había explicado que tenía su herramienta, sus skills que llevaste al otro lado, pero sí sigue siendo como que un rumbo hacia otro lado, hacia otra dirección. Y pues me interesa, quiero saber cuál fue el momento en que vos te decidiste irte por la tecnología. Fue un momento bien interesante. Todavía estaba en la carrera, estaba en cuarto año, y estábamos trabajando algo sobre el Foro Económico Mundial. Me acuerdo perfecto. Y teníamos que hacer una investigación y todo esto, un rollo bien grande. Y aparecieron 2 palabritas: Big Data. Eso fue todo. Y dije, o sea, ¿qué es esto? Yo vivo aquí muriéndome todos los días, que no hay datos en Nicaragua, que están desactualizados, que el Banco Central se cae, o sea, todo pasaba para que nosotros pudiéramos hacer un modelo. Y aquí están hablando de Big Data, o sea, hay
muchísimos datos que yo no estoy viendo. Y ya tenía por lo menos yo percepción de otros sitios web en Estados Unidos, en Chile, con los que habíamos hecho algunos modelos y que eran datos que se habían actualizado el mes pasado, el día anterior, o sea, era una cosa que decía, ay, qué cool. Pero nunca lo había visto así a ese nivel de volumen, de qué tan grande eran. Y cuando encontré el término Big Data, que de hecho es uno de los primeros antes de hablar de ciencia de datos, dije, ¿qué es esto? O sea, y comencé a investigar, ahí salieron la V del Big Data, que es veloz, que es variado, y entonces comencé como a, ¿qué es esto? O sea, y seguía, y entre más lo entendía, más me daba cuenta que me gustaba, porque era ser un poco creativo, era ser un estadístico, hay algunas personas que lo definen así que no me gustan mucho, es ser un estadístico que sabe más de programación que un estadístico normal, y ser un programador que sabe más de estadística que un programador normal. O sea, es un match entre dos mundos, pero la verdad hay mucho más que eso, ¿verdad? Y en ese momento dije, ok, esto me interesa, y comencé a buscar maestrías, me acuerdo perfecto, estaba empecinada que yo quería una maestría y no encontraba ninguna que hiciera exactamente lo que yo estaba viendo en papel, que existía, que habían puesto, inclusive que yo podía aplicar. No tenían el nombre de científico de datos, hablaban más de Big Data Engineers, Big Data Analyst, cosas así, pero decía, ok, por aquí va, por aquí va. Y honestamente esto salió mucho de algo que ahora yo recomiendo, es que hablen de lo que les guste. Porque yo ahí vivía a quien me encontraba en el camino, amigo desconocido, hablando de Big Data, y que los datos, y que los modelos, y que Machine Learning, y andaba literalmente ese era mi pan de todos los días. Lo quería tanto, me apasionaba tanto que hablaba de él hasta lo que no entendía. Y así conocí a la persona que me dio la primera oportunidad, que tiene una empresa de tecnología aquí en Nicaragua que se llama Okia. Y Benjamín me escuchó, tuvimos una conversación social, ¿no? Amigos conocidos que teníamos, y yo hablando en toda la mesa de Big Data. Y luego al año siguiente nace de su lado la oportunidad de crear como ese espacio de una persona que se dedique a eso. Y cuando me dijo, primero me dio miedo, no les voy a mentir, estaba literalmente recién graduada y yo dije, pero si yo no sé nada. O sea, me gusta, pero yo no sé nada. Y para mí era, tengo que ir a estudiar para hacerlo. Y ya luego de conversaciones con mi familia, un poquito de yo también ver qué es lo que quería, dije, ok, se aprende más rápido haciendo. Sí, siempre. Y así fue que empecé con marketing digital y poquito a poquito todo se fue desenvolviendo. Como yo entré a una empresa de tecnología, entonces trabajaba día a día con desarrolladores. Yo era la única no desarrolladora ahí. Y eso también me impulsó a entenderlos más, a saber qué es lo que estaban haciendo para que no me dieran vuelta principalmente. Y poquito a poco fue aprendiendo. Fue un proceso muy orgánico. También tuve varios mentores que me ayudaron, e inclusive algo que es lo que ahora traigo aquí, ser parte de comunidades, nada más que eran comunidades en línea. Entonces yo decía, porque aquí en Nicaragua no encuentro una comunidad así que se sienta como esta, pues, porque ya mucho tiempo después me di cuenta que existían, pero nunca como las que yo viajé para ciertos eventos. Y decía, esta gana de querer aprender, de apoyarse, yo la hubiese necesitado aún más al inicio, porque era exactamente lo que, cuando haces un cambio así, es lo que necesitas, ese apoyo, a veces dice uno hacer esas preguntas tontas, pero son necesarias, porque nadie te las iba a contestar, por lo menos a mí nadie me las iba a contestar. Sí, siempre es bonito sentir que perteneces a una comunidad, es necesario, porque encontrar un grupo que le gusta lo mismo, le pasa lo mismo que vos, entonces puedes aprender de ellos, y aprenden con vos, aprenden cosas juntos, o sea, siempre es bonito, así que te entiendo esa sed de decir, ¿qué más hay? ¿Qué? Y a eso iba, para preguntarte, de hecho, por ya la parte ya tuya, donde te metiste a organizaciones, y me interesa saber que, bueno, ya me dijiste que esa necesidad de sentir de pertenecer y aprender más, pero contame sobre la que más me llamó la atención hasta ahora, es la Women Tech Makers. Esa es la que, porque incluso tiene el enfoque en mujeres, pues, y eso es todavía más bonito, porque si es verdad, pues que yo me quedé pensando como que es verdad, no siento como que haya mucha representación de la mujer en eso, y qué bonito que existan iniciativas como esta, pues, y incluso vos sos hasta embajadora de ellos.
Contame qué hace esa organización y cómo llegaste a ese punto de ser embajadora. Ok, Women Tech Makers es una iniciativa de Google. Parte de la otra iniciativa donde yo estoy es una que se llama Google Developers Group y esa es meramente técnica y el propósito también es de educar y darnos herramientas, pero muy enfocado en Google, ¿no? Sabemos que Google tiene todo un set de herramientas increíbles que son muy buenas, pero es muy técnico ese grupo. Entonces, ellos crearon esta otra iniciativa mucho más enfocada a la inclusión, a la diversidad, y tienen 3 pilares, y que creo que son las que lo resumen mejor. Darle visibilidad a las mujeres, porque hay muchísimas mujeres en tecnología, no tantas como quisiéramos, pero sí las hay, pero a veces no están visibles. No sabes quién son, como lo diste ahorita. No conozco a nadie que haga lo que vos haces o que esté en tecnología. Y sí, hay mucho. Me he dado cuenta más ahora que estoy en esto, aquí en Nicaragua inclusive hay varias ya. Ya las vamos a comenzar a mostrar. Dar visibilidad, después también crear recursos, porque claro, a pesar de que no es técnico, sí estamos creando recursos. Creamos sesiones, creamos talleres, eventos como el que estuve organizando, y un sinnúmero también ya más de un poco más puntuales de capacitaciones tal vez directas con ciertas personas de Google o ya pues, de otros niveles como más específicos de lo que ellos hacen. Y tercero es crear comunidad. Entonces son 3 lineamientos, 3 pilares que lo modifican un poco de las otras iniciativas que tienen mucho más técnicas. Este tiene un enfoque de género muy específico, o sea, el nombre lo dice, pero también de diversidad. Entonces no es solo para mujeres, lo que pasa es que le damos más visibilidad a que las mujeres sean las ponentes, que no sé, algo tan pequeño como lo que hicimos nosotros para el Día Internacional de la Mujer, darles enfoque de, hay ciertos problemas, hay ciertas barreras que todos sabemos que existen, que tienen las mujeres en brecha de salario, en brecha de siquiera aplicar a un trabajo, porque te pones muchas más trabas que las que se pondría un hombre. Y esa es otra de las iniciativas en las que estoy, que viene de la mano y te digo, te la comento porque es como entré. Entonces, hace 3 años, sí, hace 3 años, yo me sentía muy mal, personalmente hablando, estaba pasando una situación bien difícil y una de las cosas que me recomendaron era hacer cosas que me dieran miedo, porque yo soy muy tímida, era muy tímida. Era más tímida, no sé ahora cómo decirlo porque ya no sé si soy tan tímida, pero era muy tímida y una de las cosas que iba encontrando, entonces comencé a meterme a juegos en línea, hacía como varias cosas que normalmente no haría, y más con el propósito de hacerlo en espacios que nadie me conociera. Eso era como uno de los requisitos para que me comenzara a soltar. Y así caí en un taller, yo siempre digo que caí sin querer, queriendo, en un taller que se llama I Am Remarkable, que también es una iniciativa de Google. Pero para poder participar del taller, del famoso taller, yo tenía que ser, como no había en Nicaragua, en ese tiempo eran presenciales, la única manera de acceder al taller era aplicando a ser facilitadora del taller. Y yo dije, ok, es 1 hora, no, eran como 2 horas, me acuerdo. Fue un día que no estaba como tranquila a mi tarde en el trabajo, pedí permiso, me dieron el permiso y dije, ok, vamos a ir al taller. Y ya tomé mi taller. El taller lo que intenta hacer, y ahora soy facilitadora del taller, es poder nosotros identificar nuestros pequeños logros y poder así como impulsarnos un poco más a seguir adelante. Entonces muchas veces, como mujeres principalmente, tenemos ciertos prejuicios de cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que vernos, cómo tenemos que interactuar entre personas, e inclusive al momento de aplicar tendemos a ser mucho más rudas cuando vemos 10 requisitos, queremos tener los 10 y uno más por si acaso. Y cuando hacemos esa misma encuesta a los hombres ven 40% suficiente. Vamos a ver qué pasa. O sea, me lo han dicho en los talleres. Me dijo un señor una vez, pues yo no sabía ni manejar y menos manejar motos, pero yo apliqué. Y se lo preguntó a la mujer que va a hacer eso, no lo iba a hacer. Y ahora se está cambiando mucho también eso, que es el propósito de ese taller y muchas otras iniciativas. Y en ese punto de que me vuelvo facilitadora, me gusta el proyecto, lo comienzo a hacer como internamente en el trabajo, con amistades que me llevaban a sus trabajos a dar el taller. Veo en las redes un evento del GDG Managua, que por otra, ahora que soy organizadora ahí, y es de Google, y es de tecnología, y yo dije, y esto iba a pasar la semana que viene, y yo, puedo
puedo dar mi taller ahí, o sea, es de Google, debería de ser match. Yo ya había investigado de Women Tech Makers y sabía que era parte del GDG, entonces yo decía, bueno, tal vez así entiendo más qué es esto, porque yo sí me había registrado y supuestamente era miembro, pero ser miembro solo era que recibías una newsletter, ¿no? Al mes, nada más. Eso era todo. Entonces yo dije, ok, aquí como que le falta algo a esto para que tenga sentido. Y los contacté, o sea, haciéndolo de hacer lo que te da miedo. Y me dijeron, claro, claro, ¿cuánto tiempo necesitas? Y todo se armó como muy rápido y muy orgánico. Y ya fui al evento, los conocí a los organizadores de ese tiempo, que eran 3 personas. Oscar, se me fue el nombre, Oscar, Marcos y Jonathan. Los 3 ellos, cuando ya terminó el evento, mi sesión estuvo llena y fue bonito, pues, porque era gente que no conocía, no tenía la menor idea de quiénes eran. Pero fue muy retador para mí, pero también me demostró que yo podía hacerlo. Y ellos me dijeron, hey, puedes ser organizadora, necesitamos mujeres que organicen. Yo igual ya estaba trabajando en tecnología y yo le había puesto algo como que era de Women Tech Makers y me dicen, creo que sos miembro. Yo sí, soy miembro. Ok, puedes aplicar para ser embajadora. Me dice, ya siendo parte de una comunidad y más de una comunidad de Google, puedes aplicar para ser embajadora. Y yo, ok. Y en ese momento andaba una embajadora de Costa Rica que se llama Carol Rojas, que es como mi mentora en todo lo que tenga que ver con Women Tech Makers desde el inicio. Y ella me dijo, claro, yo te explico, ya me fue explicando, me dio como las pautas de esto es algo de mucho trabajo de uno, no hay como que, no te van a decir, hace un evento, no, nosotros hacemos los eventos porque queremos, vemos qué es lo que falta en la comunidad, en nuestras realidades y ahí vamos moviéndonos. Entonces ya apliqué y cuando aplico ya me dan mi título de embajadora como tal en marzo del 2020. Tengo todo mi evento planeado que voy a hacer sí, y era la pandemia. Y entonces, en medio de mi miedo, dijimos, no, ya tenemos esto planeado, hagámoslo virtual. La persona que nunca se ha puesto enfrente de una cámara y menos en YouTube y menos con todas las cosas, lo hicimos, que ese fue ya recordé el artículo que estás hablando, es cuando estoy hablando de ese evento, porque realmente no nos esperábamos eso. Hicimos 3 días de evento virtual. Tuvimos más de 8 speakers, 3 internacionales, el resto locales. Y fue esa experiencia se hizo, pero se hizo en la pandemia. Entonces yo seguía haciendo eventos en línea, miraba que llegaba gente, a veces los mismos, a veces nuevos, pero nunca es lo mismo. Sí, pero nada. Nunca es lo mismo. Entonces ya el año pasado hicimos ese mismo evento de manera regional, todas las embajadoras de Latinoamérica, por lo mismo de que sabíamos que cada país estaba como tratando de ajustarse aún a lo que estábamos viviendo. Y este año este año lo hacemos presencial. Y este año comenzamos a como hace 2 años me lo imaginé, con el mismo propósito, con el propósito de crear esa comunidad, de conocer gente que no se conoce entre ellos. O sea, no es, algo que yo siempre digo es, la comunidad no es mía. O sea, la comunidad existe. Yo ahorita solo soy la manito que está tratando de que se cree, pero esto tiene que vivir sin Laura y sin nadie de las organizadoras que están ahorita. Entonces, el ver eso el día del evento creo que es el impulso más grande de saber que se va a seguir. Ese fue el evento de ahorita, del 23. El 23 de abril. ¿Qué tal estuvo? Contame esa organización que te tocó ahora sí hacerlo en persona. Ahora sí. Bueno, esa organización empezó en febrero de este año y yo dije, ok, vamos a hacerlo en línea, hay que buscar la gente que me ayude, porque si lo quiero hacer a como me lo imaginaba, no lo iba a poder hacer sola. Entonces tuve la oportunidad de colaborar con Lucía Morales, que ella también está en una comunidad de mujeres más enfocada a los niños, pero igual tiene su blog que se llama Nika Women Tech, y Elena Fuentes, que ella es programadora, es holandesa Nika, y la conocí en los eventos en línea. Entonces en uno de los eventos se conectó y después me escribió, recuerdo, a LinkedIn, y yo, sí, claro, tengamos una llamada. Súper profesional. Tengamos una llamada y estuvimos hablando y nos hicimos como amiguitas en línea. Y este inicio de año nos conocimos ya presencial en un evento y fue como, ok, ya tengo 2 personas que tienen exactamente la misma energía que yo, las ganas que yo tengo, saben lo importante que es hacer comunidad. Lucía porque ya las ha hecho y Elena porque fuera de Nicaragua ya había participado en esas comunidades. Entonces ella misma decía,
yo no las miraba aquí, o sea, era como, no veo ese espacio todavía. Y así nació. Empezamos ya a mitad de febrero, creo yo, la organización. Todo marzo lleno de llamadas, audios, muchos mensajes. Y muchos patrocinadores también, que creo que fue algo que nos sorprendió a nosotras, de que sí habían personas, inclusive hubieron personas que querían apoyar, pero ya el tiempo no me daba a mí para estar como la parte logística de meterlo, pero sí van a estar apoyando en los siguientes, entonces eso es igual de importante. ¿Y cuánta gente llegó? Contame cómo fue lo que esperaba. Sí, me terminó una foto, la verdad, bastante gente. Sí, entonces la idea era que íbamos a tener 40 personas, eso fue el inicio, 40 personas. Entonces yo dije 10 voluntarios y 30 personas, manejable, ¿no? Para que nosotros tengamos y poder apoyarlos y eso. Después comenzó a crecer y dije, ok, hagámoslo 40-10. 40 personas, 10 voluntarios. Y ya literalmente un día antes del evento seguía recibiendo llamadas de personas que iban a llegar, que iba a llegar a alguien, iba, o eso no está registrado, como que en mi mente de organizador era, la comida no me va a dar, la bebida no me va a dar, porque uno piensa en eso, ¿verdad? Yo sabía que el espacio no iba, funcionaba, pero tenía que pensar en, ok, hay espacio para que conecten sus computadoras, dónde se van a sentar, cómo van a hacer el ejercicio y todo lo demás. Pero al final ya con todo contado llegamos a 63 personas, que fue 13 personas más de las que teníamos planeadas, y sobre todo muy diversas. Entonces habían estudiantes, habían profesionales de otras áreas, había de psicología, habían abogadas, llegaron hombres, que es algo que me gusta recalcar porque no es un evento para mujeres, es un evento por mujeres, pero está obviamente abierto a todos. Y había un mix tan bonito, una mezcla de profesiones, de edades, de inclusive conocimiento, porque ven unas personas que sí habían estado trabajando tal vez con tecnología, pero no de esa manera, o sea, no habían programado, por ejemplo, que fue lo que hicimos ese día. Y eso le dio el extra que nosotros estábamos buscando, porque uno de los propósitos también de las actividades que hicimos es que se conocieran. Entonces, vayan a conectarse en LinkedIn, vayan a tomarse una foto con una desconocida. O sea, estaba como trayendo lo que me mandaron a hacer a mí hace mucho tiempo, porque sé que funcionó. Sé que es exactamente esa fricción al inicio, que es la que después te relaja, pero es como que ya pasó, ya tengo nuevas amigas, ya tengo nuevas amistades, ya esto va a seguirse moviendo y creciendo. Qué bonito que empezó con un consejo que te dieron que me parece hasta interesante hasta por probarlo yo, de saber vencer tus miedos, conocer, andar, hablar con desconocidos, pues que ahora con este proyecto que tengo, sí, le hablo mucho de desconocidos, por ejemplo, y hasta para hablarte a vos tuve que hablar con 2 personas, ya sabes, y una de ellas es solo un conocido también, entonces es algo realmente bonito, o sea, se te quitan los miedos. No creo que seas tímida, la verdad, ni que hayas sido tímida, porque no pareces tímida, o al menos lo fui mucho. Parte de la iniciativa que te comentaba de I Am Remarkable, o Soy Asombroso, habla de todo esto del síndrome del impostor. Yo sí. tenía full síndrome del impostor, todavía lo tengo, eso no se quita de la noche a la mañana, pero yo, claro, viniendo de una carrera que no era técnica, yo sentía que con los desarrolladores no era suficientemente técnica, y con la gente normal era muy técnica. Entonces, por un lado me decían, no, deja los tecnicismos, y por el otro me decían, no, Laura, esa no es la palabra correcta, tenés que decir esto, porque ellos son muy específicos, es como que palabra por palabra, la manera en la que la estructura la oración significa cómo van a pasar las cosas. Y en ese momento de mi vida yo decía, no sé nada, o sea, yo daba un discurso de, hola, soy Laura, estudio economía, ahorita estoy trabajando en tecnología, tengo ganas de hacer una maestría en tal cosa. Yo misma daba un discurso que nadie me lo pedía, pero que yo sentía necesario para decir quién era. Y ahora, hablando de mi introducción de 2 párrafos, es exactamente eso, es como, ok, sí hago todo eso, si no lo pongo, es como que yo misma no me estoy dando a conocer a cómo realmente soy, porque sí soy una persona con muchas fases, sí soy muy técnica, pero también me encanta todo lo que tiene que ver con inclusión, con diversidad, todo lo que tiene que ver con igualdad de género, educación. Yo amé la educación desde muy pequeña, fui tutora desde los 15 años hasta los 25, y 10 años, sí. Y en ese tiempo fui profesora de kinder, o sea, realmente la educación es algo que ha estado en mí
Y ahora que ya doy charlas y hago como materiales, me doy cuenta todo lo que aprendí antes de alguna manera sigue funcionando ahorita. Tiene un currículum súper amplio, la puchica, ¿no crees? Es muy raro mi currículum. Muy bueno, pero muy raro. No, está bueno que sea diverso y impliques para todos. O sea, te defendí en todas áreas, me imagino. En todas las que has estado. Sí, ¿Sabes sí. qué? Me parece que es necesario que me des como que tu perspectiva como mujer, sobre todo ahí estando en esta rama en carreras de tecnología. ¿Por qué crees que exista tan poca representación de la mujer? Primero hubo, y esto no es solo la única carrera que tiene eso, ¿verdad? Podemos hablar de construcción, podemos hablar de otras industrias. Tuve el preconcepto de que eran hombres, ¿no? Que los hombres eran mejor en programación, que los hombres eran más estructurados para hacer el código, que las mujeres, pues, eran un poquito más desordenadas en ese sentido, cuando también si miramos los datos dice lo contrario, porque las mujeres son las que salen mejor en matemática, las que son mucho más ordenadas, pero ya en la industria, tal vez por experiencias que sucedieron muy al inicio, que ni siquiera vivíamos hoy, se hizo esa diferenciación, ¿no? De que las mujeres no iban en tecnología. Y luego, poco a poco, lo que yo he visto es que lo que pasaba con ella es que pasaban a posiciones administrativas. Entonces, dentro de puede ser una compañía de tecnología, pero estaban más como del lado de manejo de proyectos, del lado de manejo de personal, estaban en un equipo de tecnología, pero no necesariamente estaban programando ni haciendo las partes técnicas, sino que las alejaban. No sé si ellas se alejaban o alejaba el entorno, pero se alejaba al final los dos roles. Y ya creo que más ahorita, lo que más he visto es que siguen habiendo esos prejuicios. Lo miro, mi hermana está estudiando ciencias de la computación y es dos mujeres en una carrera. ¿De cuánto? ¿Como 40? Como Sí, 40 sí. personas, exacto. Y no estamos hablando ni siquiera de Nicaragua, ella está afuera. Entonces, es como se ve en todos lados, no es ni siquiera podemos decir que es por Latinoamérica, por el machismo, no, es algo tan preconcebido, tan grande, que tal vez sí inician, pero muchas se salen. Y las que llegan a terminar, que estoy segura que deben ser súper buenas, entran directo, pero siguen siendo una minoría, porque tenemos 40 contra 2. Las matemáticas no nos funcionan ahí para ni siquiera llegar al 10%. Entonces, es bien difícil. Creo que algo por lo cual a mí me ayudó tanto fue que a pesar de que yo estaba y te lo comentaba al inicio, en una empresa de puros hombres, eran hombres que les gustaba la tecnología tanto que no les importaba quién era vos, o sea, les vale. Simplemente querían aprender, querían seguir apoyándome y tuve ese espacio. Sé que las empresas en tecnología no todas son así. Hay unas que, como, claro, ponle, el fundador es hombre, el de operaciones hombre, el reclutador es hombre, o sea, todos son hombres. ¿Cuál es la probabilidad de que entre una mujer ahí? Y también, como no existían tantos espacios, también las mujeres decían, pero yo no quiero ser la única mujer, porque sucede mucho, yo no quiero ser la única mujer ahí. Entonces hay un mix de los dos lados, digo yo. La industria como tal tiene sus prejuicios, tiene aún esos sesgos de cómo se ven, y nosotras nos ponemos mucha presión de que queremos ser perfectas para poder llegar a un lugar, y cuando no lo somos nos desanimamos. Ya siento que va cambiando poquito a poquito, pero aún existe. Hablando de eso que lo mencionaba antes, que sí se me había como pensado que eso pudo haber sido uno de los obstáculos, que no sé si sentís vos que las mujeres tienen como que demostrar todavía más para que la tomen en cuenta. Lamentablemente. Y eso no es solo en tecnología, o sea, eso en cualquier área. En tecnología ahora yo lo veo menos, y a veces siento que no es que lo veo menos, sino que mi entorno, al estar en las comunidades y al estar promoviendo, tal vez no lo veo tanto, pero sí sé que hay momentos en los que, por ejemplo, me pasó a mí en su momento, era como, ok, fui a un evento aquí en Nicaragua de tecnología, antes de yo entrar a las comunidades, y alguien se acercó a mí y hola, y comenzó a hablar conmigo, y después me preguntó como que con quién venía, y yo, no, yo estoy como apoyando al organizador porque estoy apoyándolo, ¿no? Y yo pensé que eras la novia de no sé quién, y yo, no, y esos son exactamente los prejuicios que existen. Eso fue un detalle muy pequeño, pero que se me quedó tan presente porque dije, ni siquiera era la única mujer ahí, pero no sé, me vieron distinto y pensaron que ella no puede ser de tecnología, ella tiene que ser otra cosa. Y
Y va de ese lado. Creo que, no sé, hay muchas cosas que se pueden poner del lado de desigualdad, del lado de inequidad. Y nosotras como mujeres, tal vez, como estás diciendo, de que nos ponemos ese peso adicional, también es por el peso familiar, el peso de, hablamos de estas percepciones sociales, de cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que ser. Entonces, ¿cómo va a estar? O sea, eso lo escuchas a tu abuelita, a tu mamá, a alguien cercano, ¿cómo va a estar una mujer en medio de tanto hombre? Aunque sea trabajo, Sí. es como meten esas ideas preconcebidas a nuestra mente desde chiquita y vos decías, ok, entonces no puedo estar aquí porque no hay suficientes mujeres. Tengo que estar en un lugar donde sí me acepten, que sí. Pero la industria como tal de tecnología, yo ahorita puedo hablar más por lo bueno de la tecnología. No he tenido malas experiencias, pero sí sé que existen momentos en los que si es un reclutador hombre o si a veces inclusive las mismas reclutadoras mujeres prefieren a los hombres que a las mujeres. Y eso es más un sesgo de que cuánto tiempo va a estar disponible. Los mismos que existen Sí. en la parte tradicional. Y la otra es de como ya existe esa, no sé, ni siquiera sé cómo llamarlo, pero ese prejuicio, porque no hay otra manera que decirlo, de que no somos tan buenas como ellas si nos ponen uno a uno. Yo le digo, no somos tan buenas, pero porque no comenzamos igual. Una mujer nunca comienza igual que un hombre, en cualquier carrera, no se puede. Ninguna. Decían, ¿cuál es la comida favorita tuya? La de tu mamá probablemente. Pero, ¿cuál es el chef que tiene más estrellas Michelin? ¿Un hombre o una mujer? Un hombre. Entonces, ahí vienen para mí viene de todos lados. En tecnología, siento que lo vamos trabajando mejor porque existen estas iniciativas, porque no solo es esta, ¿verdad? Hay muchísimas. Estoy en otra que es meramente de ciencia de datos, que se llama Women in Data Science, que es exactamente para dar visibilidad a las mujeres dentro de la ciencia de datos, porque hay muchísimas. Somos muy buenas en matemáticas, terminamos cayendo ahí de alguna manera, creo yo. Pero sí, es como, hay de todo, hay un poquito de todo, creo yo. Qué bonito que existan estas iniciativas. Yo no las conocía, la verdad, y las conocí también gracias a una compañera de trabajo que me lo mencionó que la quería ir, así que si lo está viendo y llegó hasta aquí, saludos Ángela, viste, lo logré. Porque me acuerdo que me pasaron así tu perfil, como mira ella, y igual te investigué, qué interesante esta persona, y vamos a ver si hay alguna conexión, porque funcionó por puro networking, ya sabes. Tipo, no sé, hay imagen, por ejemplo, en TikTok, que su chiste es que a punta de saludarse o tener fotos con alguien, él tiene una conexión con cualquier persona, ¿sabes? Entonces él dice aquí estaba con Michael Jordan aquí está con Donald Trump estaba con, hasta llegar a Einstein, ya sabes. Entonces así como yo me la juego haciendo todo, que hacer aquí está Marco Sevilla. Marco Sevilla, conoce a mi amigo que está en España, yo lo conozco aquí. Entonces así más o menos hice la conexión. Pero no, me encanta que existan estos espacios, ¿no? Y que los tengan tan organizados como los tenés vos. Están en buenas manos, definitivamente, y me imagino que van a servir para que más mujeres se metan en esto, porque mi compañera le llamó la atención esto, pues ya sabes, esto que estás haciendo vos. Y pregunta que también ella me pidió que te hiciera era que cuál es en tu experiencia la mejor manera de comenzar una carrera en tecnología. Depende. Y eso es una respuesta de economista. ¿Economista? Depende. Sí, como economista nunca decís sí o no, solo decís depende. Depende mucho del área a la que quieras ir. Por ejemplo, mi área, el área de ciencia de datos, como no es meramente programación, o sea, tienes otras habilidades como la parte estadística y analítica, la parte de comunicación, la parte inclusive de ser bien creativo y que se te ocurran cosas locas para hacer. Por ejemplo, yo entré por marketing digital, como les dije, ¿no? Y hice un caminito que me llevó. Tengo una ex compañera de trabajo que ella era, bueno, es, ¿verdad? Ingeniera electrónica y de ahí hizo un cambio a analista, pero porque entró con un programa que teníamos de pasantía y ahorita está como ingeniera de datos, porque se hizo mucho más técnica en la parte de crear como los flujos de donde pasan los datos. E inclusive ya se volvió una desarrolladora también. Y hay muchísimas historias, por lo menos para mi área, que vienen como de otras carreras completamente, porque como pues los datos no necesariamente necesitan
que hayas estudiado algo en específico, pero que sí tengas esa habilidad de analizar y que la puedas aprender. O sea, yo no digo que no, pero para mí es como también tiene que ver con lo que te interesa. Entonces, si te interesan los datos, si te interesa todo eso, creo que puedes entrar fácilmente tomando un curso. Ahora hay muchos trabajos para entry level, ¿no? Que son como para iniciar, e inclusive pasantías y bootcamps en línea, algunos presenciales si tenés el chance de viajar, que puedes hacer. Pero para las otras áreas existe exactamente lo mismo. Entonces, si realmente te interesa como programar páginas web, pongamos, entonces, algo que las personas que yo he conocido, por ejemplo, se toman un curso sin hacer tantos anuncios en Platzi, y Platzi realmente ha ayudado a un montón de gente. Platzi está en español, Platzi es relativamente económico y te impulsa porque ellos mismos tienen redes internas que hacen como sus job fairs y todo eso, entonces te conectan con posibles personas que entienden que vos venís de ese curso, o sea, ya lo saben, pero como ya han tenido buenas experiencias en el pasado, te contratan de forma remota, por ejemplo. Eso es meramente para programación, y dentro de programación ni me voy a meter porque hay un mar ahí, si es web, si es mobile, si es para dispositivos, si eso no. Pero hay otras áreas que son las que a mí me están gustando más como darles promoción, porque creo que quitan un poquito el miedo, que no son tan técnicas. Entonces está la parte de diseño, que a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con experiencia de usuario y crear mejores interfaces. Entonces dicen, no, voy a tener que estudiar diseño gráfico. Y yo no estudié diseño gráfico y he hecho muchos diseños de páginas web, de aplicaciones, de todo, porque tiene más que ver con tu creatividad y cómo vos entendés al usuario. Vos entras a un sitio y querés que el botón sea chiquito o grande. Si es para un viejito, vos la haces para un botón si es chiquito. Para un viejito, no, sí depende, ¿no? La letra, entonces, ¿qué es eso? Entender al usuario. Entendiendo al usuario, vas viendo. Claro, hay cursos, hay todo, pero tiene mucho que ver con uno. Esa es una carrera que siento que te quita el miedo y te pone en contacto con desarrolladores, con product managers, con gente de datos, o sea, con otras áreas un poco más técnicas. De ahí la otra que también me gusta mucho es la de testing, todo lo que tenga que ver con pruebas. Entonces, todas esas páginas y todos esos sitios y aplicaciones que estamos hablando que se están creando necesitan ser probadas antes de llegar a nuestros celulares, antes de aparecer en algún lugar. Entonces, esas personas se encargan de hacer tanto pruebas manuales como conozco a una persona que mete unas cosas bien extrañas porque su mente funciona así como, quiero quebrar esto. Y ese es su trabajo, intentar que quiebre para saber que es lo suficientemente robusta para que un usuario final la utilice. No necesitas nada de código ahí. Puedes ir aprendiendo si quieres automatizar tus pruebas, si quieres, no sé, hacer algo más fuerte, realmente intentar quebrar la aplicación en todos sus sentidos. Esa es una. La segunda y la tercera, que creo que puede funcionar mucho para las personas que tienen experiencia en manejo de equipo o en administración en general, como organizativa o algo así, es la de producto, que es una de las áreas donde yo también me he metido, más del lado técnico, pero el lado producto tiene como dos lados. El lado de manejo de personas, como todos estos equipos que estoy mencionando, son muchas mentecitas, no solo hay desarrolladores, hay, como te digo, personas de diseño, de interfaces, hay personas de datos, hay analistas, hay las personas de testing, entonces todos ellos necesitan a alguien que no que los mueva, pero que orquestre todo lo que está pasando, y muchas veces inclusive que hable con el cliente final, porque un desarrollador hablando con un cliente puede funcionar, pero no todos los desarrolladores pueden hacer eso, porque pasaba lo que decía al inicio, son tan técnicos que si el cliente les dice algo, ellos lo van a tomar al pie de la letra, y va a haber esa pelea constante, ¿no? De, no, que usted me dijo, que yo te dije, que no sé qué. Entonces existe ese rol como tal, de producto, de proyecto, le dicen product manager o project manager, cualquiera de los dos. Son distintos, porque un amigo mío y yo estamos tratando de diferenciar eso a todo el mundo, no quiero que se mezclen, pero sí existen esos roles que no son técnicos, que no voy a decir que no son técnicos porque son técnicos, que no requieren código, que no requieren que nos vayamos a meter a la computadora, a estar programando, no, pero sí estando en la sombría de la tecnología, y hay muchísimos más, o sea, estos son algunos de los que estoy mencionando de no código o low coding, le están diciendo ahora, que son fáciles para introducirte,
y también que requieren habilidades que vienen de otros puestos. Por ejemplo, la parte de testing, las personas que han entrado con nosotros a trabajar en ese lado, tal vez estaban en el lado de logística o en el lado de servicio al cliente, porque ya tienen eso de pensar como el cliente, Claro. tener eso presente. Entonces, hay muchísimas opciones. Si quieren una específica, yo siempre digo, pregunten, me pueden preguntar a mí, pero hay muchas personas a las que les pueden preguntar e investigar qué es lo que te gusta. Si a mí me gusta ser creativa, por ejemplo, que es lo que me pasa a mí, me gusta ser loca, hacer locuritas ahí. Entonces, yo no puedo programar todo el día, lo intenté una vez y no puedo, no me gusta, no me llena. Y sí, uno puede ser muy creativo programando, pero yo soy más creativa cuando me dan una gran base de datos toda sucia, ahí soy más creativa. Eso es lo que a mí me apasiona. Cuando me dicen creemos una interfaz, eso me apasiona. Entonces, también yo siempre digo, tiene que gustar lo que estás haciendo, no hacerlo porque es el hit del momento. Sí, bueno, depende, la verdad. Ahí nos metemos en otra discusión porque yo soy alguien que cree que no necesariamente te tiene que gustar mucho lo que haces, pero lo puedes hacer bien de todos modos. No estamos hablando de eso, pero si vas a hacer un cambio de carrera, sí, te tiene que gustar. O si no te gusta, por lo menos tiene que generar unos ingresos que sí. en la tecnología suceden, entonces tiene que haber muy buenos ingresos para que exista pues ese balance, sí. ¿no? Y bueno, nada, te agradezco un montón por toda esta información. Imagino que la gente también, así como yo me quedé, te lo juro, solo escuchando y sentí que hiciste una ponencia. O sea, yo aquí encantado y seguiríamos hablando, pero esta noche, por cierto, esto lo grabamos un viernes en la noche para que miren qué dedicado soy a esto, sí, muy dedicado. Así que nada, la verdad, te agradezco un montón y te felicito por todo lo que haces y qué bonito cómo estás ayudando a otras personas, pues, y dándole enfoque también a mujeres. Eso me encanta, tener tu puesto en el cielo ya, ya si fuera cristiano yo, ¿verdad? Pero nada, gracias por venir. Y gracias a todos por escuchar, suscríbanse, chao, pórtense bien.